Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas turcos, exclusivas y salseo del bueno. Aquí donde siempre les traemos las últimas novedades y sobre todo, la información que nadie más tiene. ¿Listos para un nuevo capítulo de nuestra telenovela de la vida real? Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla a presión que lleva tiempo cocinándose. Si lo adivinaron o al menos lo intuyen por el título, hablaremos de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no de cualquier manera. Hoy vamos a profundizar en esas confesiones impactantes que a día de hoy aún nos dejan con la boca abierta. Rumores, verdades a medias, declaraciones explosivas. Hoy desmenuzamos todo. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de cotilleos, quiero recordarles algo súper importante: no olviden suscribirse al canal. Sí, a ti. Dale clic al botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerda que aquí siempre encontrarás la información más fresca y jugosa de tus actores turcos favoritos. Y ahora sí, empecemos. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, uno de los romances más mediáticos y comentados del panorama turco. Su química en la exitosísima serie Erkencikus o Pájaro Madrugador, como la conocemos en muchos países, era innegable. La gente no solo veía amor en la pantalla, sino que lo sentía, lo respiraba. Y claro, la pregunta que todos se hacían era obvia: ¿esa magia traspasaría la pantalla? Y la respuesta, al menos durante un tiempo, pareció ser un rotundo sí. Las fotos de ellos juntos, los gestos cálidos, las miradas cómplices, todo apuntaba a que el amor había florecido entre estos dos talentosos actores. Se les veía radiantes, felices, enamorados. Las revistas del corazón se frotaban las manos y los fans enloquecían. Era la pareja del momento, la pareja perfecta. Pero como suele ocurrir en estos cuentos de hadas modernos, la realidad no siempre es lo que parece. Y detrás de las sonrisas, las alfombras rojas y los viajes románticos, empezaron a surgir rumores, chismes y, finalmente, la confirmación de una ruptura que dejó a muchos con el corazón roto. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso, en esas confesiones impactantes que prometíamos al principio. Porque, ¿qué fue lo que realmente pasó entre Demet y Can? ¿Por qué se rompió esa magia que tanto nos había ilusionado? Durante mucho tiempo, ambos actores se mantuvieron bastante herméticos al respecto. Declaraciones vagas, evasivas, respuestas ambiguas que no hacían más que alimentar el misterio y la especulación. Pero con el tiempo y a medida que cada uno rehacía su vida, algunas verdades empezaron a salir a la luz. Una de las primeras bombas que explotó fue la supuesta diferencia de personalidades. Al parecer, Demet, mucho más reservada y discreta en su vida personal, se sentía abrumada por la exuberancia y la constante atención mediática que Can atraía. Can, por su parte, siempre se ha mostrado como un espíritu libre, extrovertido y amante de la fama, lo que, según algunos, chocaba con la forma de ser más introspectiva de Demet. Esta diferencia de carácter, al parecer, generó tensiones y roces en la pareja. Demet, según fuentes cercanas, se sentía presionada a mantener una imagen pública que no reflejaba su verdadera personalidad, mientras que Can, por su parte, no entendía la necesidad de Demet de mantener su vida privada alejada de los focos. Se dice que Demet a menudo se sentía como si estuviera viviendo en una burbuja de cristal, donde cada movimiento era analizado y juzgado por los medios y el público. Esta presión constante la hacía sentir incómoda e insegura, lo que la llevaba a retraerse aún más. Can, por otro lado, disfrutaba de la atención y la fama. Para él, era parte del juego y una consecuencia natural de su éxito. No entendía por qué Demet se mostraba tan reacia a compartir su vida personal con el mundo, y a veces la acusaba de ser demasiado aburrida o poco espontánea. Estas diferencias en la forma de ver la vida pública generaban constantes discusiones y malentendidos entre ellos. Pero aquí no termina la cosa. Otro de los factores que supuestamente influyó en la ruptura fue la fuerte presión laboral a la que ambos estaban sometidos. El éxito arrollador de Erkencikus los catapultó a la fama internacional, lo que significó largas jornadas de grabación, viajes promocionales constantes y una agenda repleta de compromisos profesionales. Este ritmo de vida frenético, según algunas fuentes, afectó negativamente a la relación. La falta de tiempo para compartir juntos, el estrés y el cansancio acumulado terminaron pasando factura. Se dice que las discusiones eran frecuentes y que la convivencia se hizo cada vez más difícil. Imaginen las noches interminables en el set de grabación,
los madrugones para las entrevistas, los viajes relámpago a diferentes países para promocionar la serie. Todo esto, sumado a la presión de mantener una imagen impecable ante el público, generaba un estrés extremo que era difícil de manejar para ambos. Además, la fama repentina los había convertido en el centro de atención de los medios y los fans, lo que significaba que tenían que lidiar constantemente con rumores, críticas y especulaciones sobre su vida personal. Esta falta de privacidad y el constante escrutinio público afectaron su relación y les dificultaron la tarea de construir una base sólida para el futuro. Y llegamos al punto más delicado de esta historia, los rumores de infidelidad. Durante mucho tiempo se especuló con la posibilidad de que alguno de los dos, o incluso ambos, hubieran sido infieles durante su relación. Sin embargo, hasta el día de hoy, no existe ninguna prueba fehaciente que confirme estas acusaciones. Los tabloides turcos se encargaron de alimentar estos rumores con fotos ambiguas y testimonios de fuentes anónimas, pero nunca se llegó a presentar una evidencia concreta que demostrara la infidelidad de alguno de los dos. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, tanto Demet como Can fueron relacionados con otras personas. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio fue breve. Can, por su parte, ha tenido varias relaciones sentimentales que han sido objeto de atención mediática. La corta duración del matrimonio de Demet con Oğuzhan Koç fue otro tema que generó mucha controversia y especulación. Algunos sugirieron que Demet nunca había superado su relación con Can, y que su matrimonio con Oğuzhan fue un intento fallido de llenar el vacío que había dejado el actor. Pero volviendo a las confesiones impactantes, una de las declaraciones más sorprendentes vino por parte de un amigo cercano a Demet, quien aseguró que la actriz se sentía utilizada por Can para aumentar su popularidad. Según esta fuente, Can era consciente del gran arrastre que tenía Demet entre el público, y aprovechaba la relación para promocionar su imagen y su carrera. Esta acusación fue particularmente dolorosa para Demet, quien siempre había valorado la honestidad y la sinceridad en sus relaciones. La idea de que Can la estuviera utilizando para su propio beneficio la hizo sentir traicionada y desilusionada. Esta acusación, por supuesto, fue negada rotundamente por el entorno de Can, quienes aseguraron que el actor siempre estuvo sinceramente enamorado de Demet y que nunca la utilizó. Sin embargo, la semilla de la duda ya estaba plantada. Los amigos y familiares de Can defendieron su integridad y aseguraron que el actor siempre había sido un hombre honesto y leal. Afirmaron que Can amaba profundamente a Demet y que nunca se le ocurriría utilizarla para alcanzar sus propios objetivos. Y hablando de dudas, otra de las incógnitas que rodea a esta historia es la verdadera naturaleza de la relación entre Demet y Can. ¿Fue amor verdadero o una simple estrategia de marketing para impulsar la serie Erkencikus? Esta pregunta ha sido debatida hasta la saciedad por los fans y los medios de comunicación. Algunos creen que la relación entre Demet y Can fue un montaje creado por la productora de la serie para generar expectación y aumentar la audiencia. Otros, en cambio, defienden la autenticidad de los sentimientos entre Demet y Can. Algunos aseguran que todo fue un montaje orquestado por la productora para generar expectación y aumentar la audiencia. La productora, según estos rumores, habría visto en la química entre Demet y Can una oportunidad única para promocionar la serie y atraer a un público más amplio. Se dice que la productora habría alentado a los actores a mostrarse juntos en público y a alimentar los rumores sobre su relación, con el objetivo de mantener a los fans enganchados a la serie. Otros, en cambio, defienden la autenticidad de los sentimientos entre Demet y Can. Estos creen que los actores se enamoraron genuinamente durante el rodaje de la serie y que su relación fue real y sincera. Argumentan que la química que se veía en la pantalla era imposible de fingir y que los gestos de cariño y complicidad entre Demet y Can eran auténticos. Lo cierto es que a día de hoy, es imposible saber con certeza cuál fue la verdad. Solo Demet y Can saben lo que realmente pasó entre ellos. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento turco. Su romance, real o ficticio, capturó la atención de millones de personas en todo el mundo y los convirtió en dos de los actores más populares y cotizados del momento. Su popularidad se disparó y se convirtieron en estrellas internacionales, con fans en todos los rincones del planeta. Su imagen aparecía en revistas, programas de televisión y redes sociales, y se convirtieron en un referente para muchos jóvenes que soñaban con alcanzar la fama y el éxito. Y aunque su historia de amor no tuvo un final feliz, siempre quedará en el recuerdo de sus fans como uno de los romances más apasionantes y mediáticos de la televisión turca.
Un romance que a día de hoy sigue generando debate y despertando pasiones. Los fans de Demet y Can siguen esperando una reconciliación, y muchos sueñan con verlos juntos de nuevo en la pantalla. Aunque el tiempo ha pasado y ambos han seguido adelante con sus vidas, el recuerdo de su romance sigue vivo en la memoria de muchos. Hemos llegado al final de este explosivo vídeo, mi gente. Recapitulando, hemos explorado las confesiones más impactantes sobre la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, diferencias de personalidad, presión laboral, rumores de infidelidad y hasta acusaciones de utilización mutua. Una historia llena de luces y sombras que, sin duda, nos seguirá dando de qué hablar durante mucho tiempo. Hemos analizado los diferentes factores que pudieron haber influido en la ruptura, desde las diferencias de personalidad hasta la presión laboral y los rumores de infidelidad. Hemos examinado las declaraciones de fuentes cercanas a ambos actores y hemos intentado desentrañar la verdad detrás de esta historia. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por haber compartido conmigo este momento de salseo y cotilleo del bueno. Espero que hayan disfrutado tanto como yo preparando este vídeo. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias y analizar los entresijos del mundo del espectáculo turco. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente entre Demet y Can? ¿Fue amor verdadero o una simple estrategia de marketing? ¿Creen que alguno de los dos fue infiel? Dejen sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos y conocer sus teorías. Me encanta leer sus comentarios y conocer sus opiniones sobre estos temas. Sus teorías y análisis son siempre muy interesantes y me ayudan a entender mejor la historia. Y antes de despedirme, no olviden lo más importante, denle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y sobre todo, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas novedades y exclusivas de sus actores turcos favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. Y no olviden, el chisme es bueno, pero con respeto. Hasta la próxima.